vamos a hablar de los tipos de tejido conectivo, ¿no? Los tipos de tejido conectivo van a ser el tejido conectivo suelto y denso, el tejido conectivo elástico y el tejido conectivo reticular. El tejido conectivo suelto y el denso van a servir para conectar órganos, ¿no? Y sirven también de reserva de sales y fluidos. El tejido elástico, ¿no?, sirve para formar estructuras que van a tenderse a expandir o a contraer, por ejemplo, los pulmones, las arterias, la matriz de la vejiga. El tejido reticular va a formar una base para apoyo a muchos otros órganos, por ejemplo, el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo es un tejido básicamente formado por tejido conectivo reticular. Bien, la pregunta 29 dice: la capacidad de retracción de todo el pulmón, incluidos los alvéolos, se debe sobre todo a la acción de fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, músculo liso o cartílago hialino. ¿Cuál será? Fibras elásticas, ¿no es cierto? Las fibras elásticas. Las fibras colágenas son las que dan soporte, ¿ok? Soporte. Las fibras reticulares son las que van a dar soporte en tejidos densos, y las fibras elásticas dan la capacidad de elasticidad, pues, ¿no?, como su nombre lo indica. Muy bien, hay tipos de tejido conectivo, pues, ¿no? Vamos a ver cuáles son los tipos de tejido conectivo. El tejido adiposo es uno, la sangre y la linfa es otro, el cartílago y el hueso es otro. El tejido adiposo, la función que tiene es almacenar grasa, ¿no? En los adipocitos se va a almacenar grasa, y la grasa es la fuente de energía, pues, ¿no?, en casos de que se tenga que recurrir por falta de alimento, por falta de ingestión de energía. Sangre y linfa son tejidos de circulación que va a producir la comunicación, digamos, entre diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sirve para la comunicación mediante sustancias, mediante los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los linfocitos, etc. El cartílago y el hueso van a ser el soporte de los tejidos, ¿no?, del resto de los tejidos. Normalmente en el cartílago lo que va a haber es una matriz fibrosa gelatinosa, a diferencia del hueso, que va a ser una matriz fibrosa rígida, ¿no? Este es el tejido óseo y este es el tejido cartilaginoso. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en el tejido conectivo? Aparte que sirve de sostén, aparte que hay fibras reticulares, fibras de colágeno, fibras elásticas, vamos a tener a los mucopolisacáridos. El tejido conectivo va a estar formado por células, por fibras y una gran sustancia intersticial. Esa sustancia intersticial va a estar formada por mucopolisacáridos. ¿Qué función tienen o qué funciones tienen estos mucopolisacáridos? Van a atraer y retener agua, e iones con carga positiva también, pero principalmente retienen y atraen agua. Cuando están hidratados van a formar un gel, ¿no? Y los principales mucopolisacáridos que tenemos en el organismo son estos cuatro: el ácido hialurónico, el heparansulfato, el condroitinsulfato y el queratán sulfato. El ácido hialurónico, como ven acá, está en el líquido sinovial y en el cordón umbilical. El heparansulfato en el hígado, el pulmón, la piel. El condroitinsulfato en el tejido conectivo, especialmente el cartílago. El queratán sulfato está en la córnea. De estos cuatro, deben recordar qué cosa: el ácido hialurónico principalmente está en el líquido sinovial. El condroitinsulfato se encuentra en el cartílago y el queratán sulfato en la córnea. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 30 dice: el mucopolisacárido que predomina en el tejido conectivo es la elastina, el colágeno, el ácido hialurónico, el condroitinsulfato o el queratán sulfato. ¿Cuál será? El condroitinsulfato, pues, ¿no? Es el principal que va a predominar en el tejido conectivo, ¿no? El más abundante de todos, ¿no? El condroitinsulfato. Muy bien, la siguiente dice, la 31.
La capa de matriz extracelular que separa el tejido epitelial del tejido conjuntivo es la membrana basolateral, la lámina basal, los pliegues basales, el borde en cepillo o el córtex celular. La lámina basal, ¿no es cierto? O la membrana basal, ¿no? No se olviden, la membrana basal divide al epitelio del tejido conectivo. Muy bien. La siguiente pregunta dice, el colágeno de los tendones es de tipo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Podría seguirse enumerando porque hay hasta como 15 tipos de colágeno. Ustedes tienen que recordar los dos primeros, ¿no? El colágeno de los tendones es del tipo, dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál será? ¿Cuál marcarían? El 1, ¿ya? Ahí tendrían que marcar el 1. El 1 es el que está en los tendones, principalmente en los tendones, se encuentra en la piel también. El tipo 2 principalmente está en el cartílago, ¿ok? En el cartílago. El más abundante, por mucho, es el colágeno del tipo 1, ¿ok? El colágeno del tipo 1. Cualquier pregunta, si es que les vendría, ese es otro tip que tienen que recordar. Sobre el colágeno, las fibras de colágeno, de qué tipo son, la más abundante es el tipo 1. Por ende, si no saben, marquen el tipo 1, porque la mayor parte del organismo está formado por colágeno tipo 1. El tipo 2 está en el cartílago y como les decía, hay muchísimos tipos de colágeno, pero en general el más abundante es el tipo 1. Muy bien, la siguiente, 33, dice, el tejido que carece de vasos sanguíneos es el conjuntivo laxo, el cartilaginoso, el óseo, el muscular o el nervioso. ¿Cuál será? ¿Cuál creen? A ver, vayamos. El tejido óseo, ¿carece de vasos o no? ¿Sí o no? Sí tiene vasos, ¿no es cierto? Tiene vasos. Muy bien, ese no es. El muscular, abundantemente, ¿no es cierto? El nervioso, también, ¿no? De ahí viene su vascularización. Les queda dos, el conjuntivo laxo o el cartilaginoso. ¿Cuál será? ¿Cuál de ellos no tiene vasos? El cartilaginoso, pues, ¿no? El cartilaginoso es un tejido que no va a tener vasos sanguíneos. Muy bien. La siguiente dice, la afirmación cierta es, el hueso tiene un metabolismo lento, el cartílago no crece, el hueso no crece en longitud en ausencia de cartílago epifisiario, la matriz del cartílago no soporta fuertes tensiones, el cartílago está altamente vascularizado. ¿Cuál será? La C, dice, ¿no? El hueso no crece en longitud en ausencia de cartílago epifisiario. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Esa es la respuesta. El hueso tiene un metabolismo lento, mentira, ¿no es cierto? El metabolismo óseo es rápido, ¿no? Todo el tiempo está habiendo una resorción y una formación ósea. El cartílago no crece, pues, ¿no? El cartílago crece. El hueso no crece en longitud en ausencia de cartílago epifisiario, eso es cierto, ¿no? El cartílago de la epífisis es el que da el crecimiento óseo a los huesos largos, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es el tejido muscular, ¿no? ¿Qué cosa es el tejido muscular? El tejido muscular es un tejido básico también, el tercer tejido básico, especializado en la contracción, ¿ok? En la contracción. Para eso sirve. Sus células se conocen como fibras, ¿no? Porque tienen una longitud bastante grande. Tenemos al músculo acá. Si sacan al músculo, toman una porción, vamos a encontrar fibras musculares. Si sacamos estas fibras musculares y las dividimos aún más, vamos a tener a una célula muscular. Esta célula muscular va a estar formada por miofibrillas y la miofibrilla va a estar formada por la superposición
y adosamiento de muchas sarcómeras. ¿Ok? Entonces, la sarcómera es la unidad funcional del tejido muscular. ¿Qué cosa es la sarcómera? ¿No? La sarcómera es una estructura que va a estar o va a estar formando parte del tejido muscular. ¿Cómo se forma la sarcómera? La sarcómera va a estar formada por proteínas que van a estar adosadas, adyacentes entre sí, que le van a dar la característica de contractibilidad al músculo. Tenemos, para formar las sarcómeras, dos líneas, ¿no?, oscuras que se ven acá en el corte del microscopio óptico, que le van a llamar las líneas Z. Estas líneas Z van a servir para que, creo que hay otro, no está acá, una imagen más grande, ¿no? Van a servir para que los filamentos delgados, llamados de actina, se adosen a él. En el centro vamos a encontrar los filamentos de miosina. La interacción entre estos filamentos delgados y gruesos hace que estas bandas Z se acerquen entre sí o se alejen. Cuando se acercan entre sí se produce la contracción muscular. Cuando se alejan se va a producir la relajación. Entonces, ¿qué deben recordar ustedes? Que la sarcómera va a estar ubicada entre dos bandas Z. Va a tener una banda A o una región A, que es la oscura, que es la superposición de los filamentos delgados y los filamentos gruesos, o los filamentos de actina y miosina. Va a tener también dos hemibandas IS, o dos bandas, mitad de bandas IS, que son solamente las zonas donde va a estar los filamentos delgados. Entonces, ¿qué cosa deben recordar ustedes de la sarcómera? Que es la unidad funcional del tejido muscular. ¿Ok? Ahora, este tejido muscular se puede dividir en tres: el tejido muscular liso, el tejido muscular esquelético y el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular liso, como ven acá en el gráfico, están formados por células que tienen un solo núcleo y son células fusiformes, en general paralelas entre sí. La característica del músculo liso es que su contracción puede ser sostenida y es involuntaria, ¿no es cierto? El músculo esquelético van a ser células alargadas con múltiples núcleos, a diferencia del músculo liso que tiene un solo núcleo por célula, adheridas a los huesos normalmente, y van a responder a la contracción voluntaria, ¿no? Son voluntarios. El músculo cardíaco va a ser un músculo también que va a tener estrías, por ende va a ser un músculo estriado, que la característica que va a tener es que va a tener uniones entre las diferentes fibras entre sí. A eso se llaman los discos intercalares. Estos discos intercalares hacen que la contracción del músculo cardíaco en general sea al unísono. ¿Okay? Contribuyen a que su contracción sea al unísono, de una sola. Como ven acá, lo mismo les muestran las células musculares, ¿no? La célula muscular cardíaca, células estriadas, múltiples núcleos, pero que tienen los discos intercalares, ¿no? Las uniones entre célula y célula. La célula muscular esquelética son células en general longitudinales, no están unidas entre sí y tienen múltiples núcleos. Y la célula muscular lisa son células fusiformes con un solo núcleo en su interior. No, acá está, esta era la imagen que les quería mostrar, es la sarcómera, ¿no? Es la unidad anátomo-funcional del músculo, ¿no? La sarcómera está delimitado por dos líneas Z, ¿no? Las líneas Z están acá, en donde se va a encontrar una zona A o una banda A. La banda A es esta zona, ¿no? La zona oscura acá.
en esta zona. Todo esto es la banda A. En esta banda A vamos a encontrar la superposición de los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. ¿Cómo se produce la contracción? La contracción se va a producir por el deslizamiento de la miosina sobre la actina. ¿Cómo se produce este deslizamiento? Dentro de los filamentos de actina, ¿no?, vamos a tener dos proteínas que son la troponina y la tropomiosina. Esta troponina y tropomiosina hacen que el deslizamiento sea efectivo, ¿no? Entonces no se olviden, la unidad anátomo-funcional del músculo es la sarcómera. Eso podrían preguntarles. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la 35, se entiende por sarcómera a la estructura comprendida entre 3 líneas Z, 2 líneas Z, 2 bandas A, 2 bandas I, una línea Z y una banda I. ¿Cuál será ahí la respuesta? 2 bandas o 2 líneas Z, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. La B. Muy bien. Del tejido muscular, principalmente deben recordar eso. Vamos a hablar algo del tejido nervioso ahora. ¿Qué cosa es o cómo está formado el tejido nervioso, ¿no? El tejido nervioso es un tejido, al igual que el tejido muscular, especializado. ¿Ok? ¿En qué se ha especializado? En el transporte de impulsos eléctricos. Esa es su función. Y gracias a eso va a controlar músculos, glándulas y todos los órganos dentro del organismo, ¿no? El tejido nervioso se va a componer de células que se llaman neuronas, ¿no?, especializadas, como les decía, en la transmisión de impulsos eléctricos, la cual va a tener un cuerpo y va a tener una prolongación grande que le vamos a llamar el axón, ¿no? Creo que hay un gráfico que acá muestra mejor, ¿no? Esta es la neurona o la célula fundamental del tejido nervioso, ¿no es cierto? Tenemos al cuerpo celular, donde vamos a encontrar el núcleo, de los cuales van a salir proyecciones hacia las distintas otras células, a las cuales le van a llamar dendritas. Existe una prolongación gruesa, grande, al cual le llaman el cono, o el cono axónico. Este cono axónico se va a continuar con una prolongación grande, longitudinal, a la cual le llaman el axón. Este axón va a terminar en unas, o va a concluir en unas terminales axónicas. Estas terminales o terminales axónicos van a servir para la unión con otras células. Esa unión con otras células se van a llamar sinapsis, ¿no es cierto? La sinapsis. En general, el impulso nervioso siempre va del núcleo hacia el axón y hacia los terminales axónicos. Al pasar por el axón, este impulso eléctrico está aislado del resto del tejido, de las células, mediante unas células que van a estar cubriendo al axón. Estas células se llaman las células de Schwann. Estas células de Schwann van a producir la mielina. ¿Ok? La mielina entonces es el aislante natural de las neuronas, para que el impulso eléctrico no se disperse hacia otras neuronas y no produzca un cortocircuito, ¿no? Entonces, la neurona, entonces no se olviden, es la célula principal del tejido nervioso. Muy bien, la 36 dice, el tejido nervioso está formado por células con dos núcleos, solo contienen neuronas, tiene su origen en el ectodermo, solo lo encontramos en el sistema nervioso central, o todas son correctas. ¿Cuál será la respuesta ahí? Eso, ¿no es cierto? Tiene su origen en el ectodermo. Recuerden, cuando está formándose el embrión, existen 3 láminas, ¿no es cierto? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es la lámina de donde van a derivar todos los órganos o tejidos
que nos van a dar la relación con el medio externo, la piel, los órganos sensoriales, el tejido nervioso. Va a estar derivado del ectodermo. Todo lo que nos sirva para interactuar con el medio externo es derivado del ectodermo. ¿Ok? Entonces, está formado por células con dos núcleos, mentira, ¿no es cierto? La neurona solamente tiene un núcleo. Solo contiene neuronas, mentira también. Hay otras células que están en el tejido nervioso. Por ejemplo, las células de la microglia, ¿no? Los astrocitos, que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la barrera hematoencefálica. Solo lo encontramos en el sistema nervioso central, también, pues, ¿no? Falso, ¿no? En el sistema nervioso periférico también está el tejido nervioso. Muy bien. El tejido nervioso, hay una zona que está especializada y se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Ok? El sistema nervioso central está revestido por meninges, ¿no? Por cubiertas. Además, los vasos que llegan al sistema nervioso central están separados del tejido nervioso por una barrera. Esta barrera se llama la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica se da a todo nivel en donde hay un vaso o una arteria, una vena, que va a estar adyacente al tejido nervioso, ¿ok? A todo nivel. Entonces, la barrera hematoencefálica, en este gráfico se ve, va a ser la que va a dividir al tejido nervioso del tejido sanguíneo. ¿Cómo se forma la barrera hematoencefálica? ¿No? Tenemos la parte vascular en esta zona, en la parte superior del gráfico, con su membrana basal y el endotelio. El plasma, los elementos formes de la sangre están circulando por ahí. Adyacentes a esta membrana basal vamos a tener estas células, ¿no? Esas células se llaman los astrocitos. Los astrocitos van a enviar una proyección hacia la membrana basal del endotelio, a lo cual le van a llamar los pies terminales de los astrocitos. Estos pies terminales de los astrocitos van a cerrar esta membrana basal para evitar que haya que exista un intercambio de líquido, de sangre, entre el tejido sanguíneo y el tejido nervioso. Detrás de los astrocitos, en general, vamos a encontrar otros tipos de células que se llaman las células de la microglia. Las células de la microglia son células que se van a encargar de captar y de fagocitar los cuerpos extraños, las bacterias, virus que puedan atravesar esta barrera hematoencefálica. Tenemos acá otro esquema con un capilar que va a estar adosado o prácticamente separado del tejido nervioso mediante los pies de los astrocitos. Estos astrocitos a su vez van a estar en relación con las neuronas, con las células de la microglia hacia la parte superior. Entonces, ¿qué cosa deben recordar ustedes de la barrera hematoencefálica? En histología, que las células que van a formar la barrera hematoencefálica del tejido nervioso son los astrocitos, ¿ok? Ese detalle no se deben olvidar. ¿Cómo va la pregunta acá? ¿Cuál de las siguientes células participa en la formación de la barrera hematoencefálica? ¿No? Pregunta de residencia. Las células de Schwann, los astrogliocitos, los neurogliocitos, las células ependimarias o el astrocito. El astrocito, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Muy bien. La siguiente dice, el término pies vasculares se aplica a las terminaciones a nivel capilar de las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos, los ependimocitos, las células microgliales. Los astrocitos también, ¿ok? Los astrocitos. Muy bien. No se olviden de los astrocitos. ¿Por qué? Porque es importante en la formación de la barrera hematoencefálica, ¿no? Son preguntas de residentado que ya han venido antes. Bien. ¿Qué más?
En el tejido nervioso existe dentro del ojo unas, unas capas que van a estar en la parte posterior, ¿no? Adosados a las capas del mismo globo ocular. Esta capa que va a depender del sistema nervioso central, ustedes lo saben, se llama la retina. Esta retina va a tener varias capas. Ahora, este tema de las capas de la córnea y algunos otros dos temas más que vamos a ver en los siguientes slides, los estamos mencionando acá, los van a ampliar en la parte de oftalmología. ¿Por qué? Porque han venido preguntas en las cuales han fusionado en la parte oftalmológica la parte nerviosa con estos tejidos, ¿no? Nosotros tenemos dentro del globo ocular, o delante del globo ocular, la córnea, ¿no? Que está por delante de lo que es el mismo globo ocular, ¿no? Delante del iris, delante del el humor acuoso, y detrás de este está el humor vítreo. Entonces, esta córnea es como una lente, ¿no? Transparente, que deja pasar la luz hacia el interior del ojo. Esta córnea va a tener algunas capas, ¿no? Va a tener un epitelio, va a tener un estroma que lo va a sostener, y entre el estroma y el epitelio va a haber una membrana, que es la membrana de Bowman. Esta membrana de Bowman, no se olviden, está en la córnea, ¿ok? Debajo del estroma va a estar el endotelio, ¿no? El endotelio, o la capa vascular, digamos, del ojo, va a estar separada del estroma mediante la membrana de Descemet. Entonces, la membrana de Descemet y la membrana de Bowman, no se olviden, están en la córnea. Ok.